atrás leía en un medio español la lista de los libros más vendidos de la última semana y me sorprendió allí ver un libro de un argentino con quien a su vez hacía tiempo que quería hablar, no lo había hecho nunca al aire, ni personalmente tampoco. Me pareció esa una buena excusa para finalmente concretar ese deseo. Su nombre es Marcelo Gullo, es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Salvador y acaba de publicar en España Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Marcelo, buenos días, Dante Palma te saluda. Buenos días, Dante Palma. ¿Le podría pedir, por favor, que suban el retorno porque lo escucho muy bajito? Perfecto, sí, yo también me sumo porque también te escucho bajito ahí, así que ahora Facundo va a estar moviendo para que nos escuchemos mejor. Te comentaba, bueno, Marcelo, que hacía tiempo que quería charlar con vos y que encontré en este libro la excusa. Primero, contame brevemente qué se entiende por leyenda negra, por qué tomás ese tema y para la gente eso que no lo conoce, cuál sería la definición de lo que consideramos la leyenda negra española. Bueno, porque la oligarquía argentina, ¿es cierto? La oligarquía argentina, que a partir de la batalla de Caseros nos obligó y nos convirtió en una colonia británica, sobre todo después también de la batalla de Pavón, con su cabeza más visible, que fue Bartolomé Mitre, en Argentina como presidente y como historiador, ¿no? Un hombre inteligentísimo. Escribieron una historia falsa de la Argentina y así pasó con todas las oligarquías que ganaron las guerras civiles después de la guerra de la independencia. Y las oligarquías expoliadoras de los pueblos necesitaban mantenerse en el poder. Eran oligarquías ya conectadas con los ingleses antes de la guerra de la independencia a través del contrabando. Necesitaban justificarse a sí mismas y entonces necesitaban crear un odio a España que no había existido durante la guerra de la independencia, que había sido una guerra civil, una guerra de familia, ¿está? Ellos no eran parte de la familia, ellos eran, se entiende, contrabandistas, como los Martínez de Oz, que va a ser después el famoso ministro militar de la dictadura, y escribe una historia falsa de la conquista española de América, y esta historia escrita por la oligarquía, el hecho más curioso, es que después es asumida, se entiende, por una gran parte, no toda, una gran parte de la izquierda argentina, que asumiéndola, creyéndola propia hasta el día de hoy, lo que hoy podemos llamar como el progresismo, en realidad se convierten en la mano de obra más barata de la oligarquía argentina y de la oligarquía latinoamericana, ¿no? Entonces causó, se entiende, una confusión gigantesca en la mente de los jóvenes, ¿está? Y esa historia falsificada por la oligarquía argentina y por las oligarquías panamericanas al servicio de Inglaterra, que es quien la había creado, ¿está? Es lo que yo denomino, lo que otros han denominado la leyenda negra de la conquista española de América, ¿no? Presentando los hechos totalmente desubicados de su contexto histórico, ¿no? Totalmente desubicados de su contexto histórico. Y eso, uno de los primeros en descubrirlo en Argentina fue ese gran socialista argentino, se llamó Manuel Ugarte, ¿no? Y después continuado, entre otros, por ese gran hombre del pensamiento nacional, pero de origen marxista y filosóficamente marxista, que fue José Hernández Arregui, y por supuesto desde el troquismo, desde otra vertiente del marxismo, Jorge Abelardo Ramos. Claro. Ahora, Marcelo, vos en el libro haces afirmaciones fuertes, recogí algunas que te las voy a pedir que las desarrolles. Vos decís que incluso conocer la verdad sobre esta leyenda negra tiene una incidencia clara en el presente. Entre otras cosas, decís que conocer esa verdad va a impedir que España se convierta en un parque temático chino. También agregás que, en algún sentido, entre comillas, digamos, la salvación de España tiene que ver con una inmigración masiva de hispanoamericanos, ¿sí? Y que a su vez también conocer esa verdad sobre la leyenda negra ayudaría a acabar con las mentiras sobre el genocidio de los pueblos originarios. ¿Puedo desarrollar un poco estas ideas? Claro, por supuesto. Estoy muy agradecido porque las cosas que yo digo son totalmente cosas en contracorriente, van en contra del pensamiento único que hoy se impone. Curiosamente lo impone la progresía en Argentina, que dice estar en contra del poder mundial, pero que en realidad
¿no es cierto?, cuando uno observa de dónde recibe la plata todas las ONG argentinas que dicen estar en contra del poder mundial, lo reciben del poder mundial, ¿no? Y esto está comprobado en los balances, no hay nada que discutir. Los balances que ellos mismos presentan lo dicen. Pero volvamos al tema de la leyenda negra. Aquí, porque a mí mismo me costó un montón de trabajo entender qué es lo que había pasado, ¿no? Es que uno se le ocurren las ideas, va caminando y se te ocurre una idea. No. Entender lo que pasó lleva años de tratar de estudiar. Ubiquémonos, se entiende, en el año 1500 y pico, se entiende Cortés, está Cortés llegando a México. ¿Qué dice la historia oficial que hoy cuenta la Argentina? Que hoy cuenta, se entiende, el kirchnerismo, contrario a todo lo que había opinado Eva Perón, contrario a todo lo que había opinado Eva Perón, porque la señora Cristina Fernández de Kirchner al respecto opina todo lo contrario a lo que opinaba Eva Perón sobre la conquista española de América. Pero dejemos eso para otra pregunta. Ubiquémonos, se entiende, en México, 1500 y pico, Hernán Cortés llegando a la costa de México. ¿Qué dice la historia oficial elaborada por la oligarquía mexicana y después asumida por la izquierda, por la oligarquía argentina y después asumida por la izquierda? Dice que Cortés llegó y hizo un genocidio, conquistó México. En realidad, si uno, como decía Mao Zedong, para analizar una situación histórica y política, se ubica en el momento, dice Mao Zedong, hay que ubicarse en el momento histórico y ver cuál era la contradicción principal. Y si uno se ubica, se entiende, usando el pensamiento Mao Zedong, tratando de ver cuál es la contradicción principal, y recurre, se entiende, al pensamiento leninista, tiene que ver, decía Lenin, si había naciones oprimidas y naciones opresoras, en ese momento histórico en la meseta mexicana. Y la verdad que si uno lo mira con objetividad, a partir de estos dos pensamientos, el pensamiento de Lenin y de Mao Zedong, va a ver que en la parte central de México había una nación opresora y 100 y pico de naciones oprimidas, entre 110 y 120, no vamos a hacer discusiones de cuántas. Sí. Esta nación opresora, como todas las naciones que oprimen, le quita algo a las naciones oprimidas. Ahora bien, hoy hay naciones opresoras y también naciones oprimidas. ¿Qué le quitan a los pueblos oprimidos? Le quitan, sean su materia prima, petróleo, gas, pagándole menos, a través de las compañías multinacionales. Le quitan la plusvalía del trabajo cuando las compañías multinacionales pagan 2 pesos para producir en la periferia, lo que costaría 10 veces más en el centro. Pero esta nación opresora, que era la nación azteca, ¿qué le exigía a las naciones oprimidas, a los pueblos oprimidos? Este pueblo opresor, si no queremos usar la palabra nación, le exigía a estos pueblos oprimidos algo que nunca se ha exigido en la historia de la humanidad. Le exigía, se entiende, a sus hijos, le exigía a sus nietos, le exigía, se entiende, a sus hermanos, quitárselo, arrancárselo para llevárselo a sus templos y devorárselo. No es que le sacaban el corazón de forma ritual porque era un acto religioso, no, eso es mentira. Lo que hacían es sacarle el corazón, pero era un hecho ritual, sí, pero después llevaban la carne humana a las carnicerías aztecas como si fuesen cerdos. Y era la alimentación principal del pueblo azteca, es decir, ellos le sacaban a los pueblos oprimidos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus hijos para comérselos, porque eran incapaces de producir, y en vez de producir alimentos, se comían, se entiende, a los seres humanos como alimentos. Esa es la verdad histórica. Hoy indiscutible, no puede discutir nadie porque están las pruebas de las miles de pirámides construidas con cráneos humanos. Ahora, entonces, si nosotros nos ubicamos en esa época, la contradicción principal, diría Mao Zedong, ¿cuál es? Es vida o muerte. Vida o muerte. No se entiende esclavitud, libertad. No, la primera es vida o muerte porque no hay, se entiende, libertad sin vida. Entonces, lo que hizo Cortés es muy sencillo. Cortés era un pillo, un bandido. Y le dijo, miren muchachos, hagamos una cosa. Acá la contradicción principal es vida o muerte. Si me siguen a mí, le dijo a todos los pueblos oprimidos y formó un ejército de 200.000 hombres, la contradicción principal queda resuelta. Es decir, nunca más nadie le va a quitar a sus hijos, a sus nietos para comérselo. Después voy a mandar yo. Esa es otra contradicción. Pero esta contradicción, que es la más atroz de la historia de la humanidad, va a quedar resuelta. Y entonces, si vos te pones en esa época y te pones como trastalteca, no como azteca, que eran la mayoría, porque los aztecas eran una pequeña minoría del 10%, ¿vos qué decís? Se Cortés, marcho con vos, ¿a dónde hay que ir para acabar con esos hijos de tanto? ¿A dónde hay que ir? Y bueno, y marcharon juntos y derrotaron, se entiende, al imperialismo más feroz de la historia de la humanidad, que eran apenas el 10% de los mexicanos, y llamamos a todos esos pueblos
como lo llamaríamos hoy, mexicano, apenas el 10%. Y lo derrotaron en una batalla sangrienta, claro que las batallas son sangrientas. O la toma de Berlín, está por la Unión Soviética, no fue sangrienta para liberar, ¿se entiende?, a la humanidad del imperialismo atroz que eran los nazis. Claro que fue sangrienta. Se luchó ventana por ventana, puerta por puerta, y hubo muertos y hubo violaciones, claro. ¿No? O el desembarco en Normandía no fue violento, claro que fue un acto violento. Pero eso es porque en realidad Cortés no estaba conquistando a nadie, estaba liberándose a la mayoría de los que hoy son mexicanos, que no lo saben, y que se lo comían los aztecas. Por eso está el grado de falsificación de la historia, y cuando uno descubre esa historia, yo me quedé mudo, ¿entendés? Me quedé mudo mucho tiempo mirando como que miro un mapa, diciendo, pucha, esto es así, estos datos que he encontrado serán así, pueden ser corroborados, porque me quedé helado. Me quedé helado, porque cambia, es un cambio copernicano. Sí, no importa claro, la segunda contradicción, porque hubo otras contradicciones, claro que hubo otras contradicciones de clase y siempre, pero la primera contradicción era, se entiende, vida o muerte, y Cortés libera a México, no conquista a México porque, como diría Mao Zedong, resuelve la contradicción principal que era vida o muerte. Ahora, Marcelo, vos también en el libro mencionás que hay hoy en día una suerte de fundamentalismo indigenista que también en línea de lo que me mencionabas recién, que son promovidos por Gran Bretaña, por Estados Unidos, incluso también ahí incluís lo que fue la Unión Soviética, y que la intención es una fragmentación territorial. ¿A qué te referís con eso? Me refiero a una cosa muy sencilla. Don Arturo Jauretche, ¿no es cierto? Don Arturo Jauretche, en el año 1957, escribió un libro, para mí el mejor libro de don Arturo Jauretche, completamente olvidado, porque todo el mundo habla de Jauretche, pero nadie lo lee, ¿no? Sí. Que es el libro Política y Ejército. Sí. Y en el último capítulo, se entiende, de Política y Ejército, dice Jauretche, ¿no es cierto?, la Patagonia puede ser nuestro Texas, es decir, nos pueden arrebatar la Patagonia, ¿no? Arrebatar la Patagonia. Y hoy vemos en el de que todas las organizaciones mapuches, no la gente común, se entiende, son trabajadores como vos y como yo, son mapuches que están trabajando en el sur, que se levantan todas las mañanas para trabajar, se entiende, una obra en construcción y poner ladrillo. No, esos son argentinos y son gente laburadora como nosotros, laburantes. Pero hay un grupo, se entiende, un grupo, pseudo dirigente, que de mapuche nada más tienen el nombre porque uno le ve la cara y mapuche no son, y aparte tienen apellidos ingleses, que han formado una organización que está mapuche, que tiene su sede en Londres. Entonces esto es la primera alarma que tiene que ponerse a nosotros. ¿Cómo? Esto tiene su sede en Londres. ¿Y la guita de dónde viene? Porque dicen los franceses, cuando hay un problema, se la razón. ¿De dónde viene la plata? Y la plata, la guita viene de Londres. Y nosotros no tenemos nuestra isla Malvinas invadida por Londres, invadida por Inglaterra, y han hecho un círculo alrededor de 200 millas marítimas. Y entonces, ¿no será que los ingleses están interesados en eso? ¿Será que los ingleses están interesados en fomentarse el separatismo de la Patagonia de Argentina, como ya había visto en el año 57 Arturo Jauretche? Y se cae de Maduro que sí. Se cae de Maduro que sí, no porque los ingleses sean malvados y porque sean el centro del mundo. Terminemos con esa tontería, no porque haya teoría de complot, no, eso son estupidez, sino porque el juego de la política mundial es así. Es como no es fútbol, es rugby, es decir, el juego de la política mundial es que el que tiene poder quiere que el otro no lo tenga. El que ocupa una zona quiere seguir ocupándola. Y entonces la mejor fórmula de debilitar al otro, ¿cuál es? Dividirlo. Porque son malvados. No, hombre, no hay que dejar de todas estas tonterías. Es porque el juego de la política internacional es así. Si yo fuese inglés haría lo mismo, ¿verdad? Si yo fuese argentino y tuviese poder, fuese presidente, ¿en qué trabajaría secretamente? ¿En qué Escocia se separa de Inglaterra para debilitarlo? Porque yo soy malvado, no, porque ellos me están ocupando una parte del territorio y yo tengo que debilitarlo. ¿Y ellos qué hacen? Lo mismo con nosotros. No tengo ni que enojarme con ellos, ni ellos conmigo, porque es el juego del rugby. Si un tipo de rugby me taclea y me quiebra se entiende, la clavícula, porque me caigo, yo me voy a enojar con el otro, ¿no? Pues si estoy jugando ese juego. Este es el juego de la política mundial, ¿no? Nadie tiene que enojarse por estas cosas que son normales. Sí, vos te haces un paralelo a su vez también entre este indigenismo y lo que es el separatismo catalán. ¿Cómo haces ese paralelo? ¿Cómo lo trazás? Claro, porque hay una cosa muy curiosa, que nosotros los hispanoamericanos, latinoamericanos, hayamos creído la leyenda negra, ¿no es cierto?, que es una obra de la oligarquía fantástica, repito, la oligarquía argentina aliada a Gran Bretaña, que convirtió a la Argentina en un país monoproductor,
que nos quitó poder y nos hizo pobres, porque es mentira de los años de gloria de la oligarquía argentina en 1880, es absolutamente falso. Está comprobado que el 60% de la población tenía desnutrición infantil. Que nosotros nos hayamos creído eso, bueno, vaya y pase. Está casi natural, te diría. Ahora que los propios españoles lo hayan creído, es un absurdo. Y al creerlo, ¿qué pasó? Al creerlo, aparecieron nacionalismos locos, periféricos, nacionalismos agresivos, no defensivos, que dijeron, España fue un monstruo, se conquistó América, y España también es un monstruo que conquistó a Cataluña. Pero hombre, si Cataluña era parte de España, y Cataluña hizo España, para mal o para bien, si hizo cosas buenas las hicieron juntos, si hicieron cosas malas también las hicieron juntos. Pero ese nacionalismo dice, no, fueron nada más los españoles. ¿Y ustedes qué eran? Igual que ellos, ¿no? Y entonces, ese nacionalismo catalán independentista encuentra en lo que ellos llaman España, pero contradictoriamente, que son ellos mismos, pero que ahora dice que no lo son, un monstruo, y entonces dice, ese monstruo conquistó España, ese monstruo conquistó Cataluña, y entonces nosotros tenemos que apoyar a los fundamentalismos indigenistas que aparecen, se entiende, en Hispanoamérica, en Latinoamérica, como el mapuche, como el aymara, como el quechua, eliminar todo rastro, se entiende, español, se entiende, en la América española, en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Y esto hasta parecería romántico, no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque esto conduce inevitablemente al fraccionamiento territorial de Argentina, de Chile, del Perú, de Bolivia. ¿Y esto cuál es el problema? Uno diría, bueno, ¿cuál es el problema? Cada uno haga su república. Y el problema es que cuando nosotros nos partimos, somos cada vez más chiquitos, y cada vez más chiquitos somos cada vez más impotentes en el concierto de las naciones, es decir, más fácil dominados, o sea, porque somos chiquitos, por el gran actor del mundo que es el capital financiero internacional. Entonces, si nosotros ya somos ahora débiles, cuanto más nos separemos, más débiles vamos a ser. Entonces, ¿qué dice el sentido político? Todo lo que es bueno nos une, lo que desune es malo, porque nos hace más débiles frente a ese capital financiero internacional que ha provocado el 40% de la pobreza en Argentina. Y entonces tengo que estar en contra de eso. Me gusta o no me gusta, esto no es una cuestión de gusto. La política no es una cuestión de gusto, como cree la progresía en Argentina. La política tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con las necesidades del pueblo. Lo que fortalece al pueblo es bueno, y lo que lo debilita es malo. Porque a mí me gusta lo que debilita, y a mí qué me importa lo que te gusta a vos. Yo estoy entendiendo con lo que, aquellas cosas que hacen bien a mi pueblo, o sea, no con la que le hace mal. Y dividir siempre hace mal. Lo hace más bien. Marcelo, y aprovecho porque me diste el pito y va a ser la última. Y hasta ahora estuvimos hablando de tu libro de Madre Patria, pero quería comentarte y bueno, también y comentarle a la gente que vos tenés, digamos, y tenés una pretensión de actuar en política, seguramente en la próxima elección también. Y cuando yo hacía la introducción del llamado, de la excusa del llamado, digo, hablaba de una nota en un medio español donde hablaba de eso, el furor de ciertos libros, entre los que estaba el tuyo, pero lo incluían como un libro de la derecha. Entonces, ahora te pregunto a vos personalmente, ¿vos te considerás un autor de derecha? ¿Te incomoda esa categoría? ¿Si no te incomoda cómo te definís? Sí, me incomoda, pero bueno, no me incomoda porque a uno pues sí lo que se le da gana. Me han dicho tantas cosas que ya no me caliento más. Pero de ninguna manera, ¿no es cierto? De ninguna manera. Yo creo en lo que ha creído siempre la mayoría del pueblo argentino a partir de 1945, que es una tercera posición. Está en una superación, se entiende, de la derecha y de la izquierda, que tiene que ver con nuestra propia idiosincrasia, que tiene que ver con nuestra propia forma de ser y nuestra historia, una tercera posición, que supera, se entiende, eso de derecha y de izquierda, y que es el camino histórico de la Argentina y la propuesta de Argentina para el mundo, la propuesta de Argentina para el mundo. En eso creo yo, firmemente, a pesar de que ya casi nadie cree en eso, bueno, yo me mantengo fiel, bueno, casi nadie, muchos, pero que no tienen voz. Muchos que no tienen voz, son los que no tienen voz. Y bueno, yo quiero hacer política, ¿no es cierto? No por una cuestión personal, porque realmente personalmente no me interesa, porque te perjudican todo, la gente te insulta, te creen que uno es un ladrón. No, quiero hacer política porque tengo, se entiende, una vocación de servicio y porque creo que tengo que pagarle algo al pueblo que me dio todo. Y bueno, yo voy a intentar una patriada sin plata, sin dinero. Lo que tengo es un excelente grupo de compañeros, de amigos que están apoyándome, que organizan todo, muchachos excelentes, jóvenes excelentes, profesionales excelentes,
al cual yo le debo todo. Bueno, eso sí tengo, después no tengo nada más. Y bueno, vamos a jugar una patriada en la provincia de Santa Fe para intentar hacer diputado nacional. ¿Y por qué espacio? Bueno, estamos tratando de constituir un partido acá, en Principios y Valores, ¿no es cierto? Es muy difícil legalmente, no sé si lograremos eso, y si no lo logramos, iremos, entiende, con otro partido, digamos, la misma idea, pero digamos con un partido existente que no tenga candidato, porque no tendremos otra forma, no nos dejan competir de otra forma. Claro. Ponen muchas trabas legales. Claro. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho estos minutos. El libro sé que va a llegar a Argentina en unas semanas, ¿puede ser? Mira, la verdad que yo mismo no lo sé, porque con uno, pocos viste que uno no maneja. Sí. La verdad que yo mismo no lo sé, pero te estoy profundamente agradecido por la entrevista. Muchísimas gracias. No, por favor, ha sido un placer y estamos en contacto. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. Era Marcelo Gullo, entonces, el doctor en Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, que acaba de publicar en España su libro Madre Patria. Son las